En este video vamos a continuar con la implementación del actualizar perfil del usuario y obtener la información del perfil del usuario mediante el ID del mismo. Para eso, continuamos en la clase User Service y MPL, en la cual tenemos justamente los métodos que te acabo de mencionar. La parte del actualizar y la parte del obtener el perfil del usuario mediante su identificador. Vamos a comenzar con el actualizar. Vamos a dar inicio con este. Y a continuación la lógica sería de la siguiente manera. Para poder actualizar, observa que estoy recibiendo el ID del usuario que quiero cambiar su información y también el user profile, que es el dato que está ingresando a este método y que contiene ya la información del perfil que fue generado mediante el método anterior, que era el registrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener mediante ese identificador la información del usuario. En caso no exista, entonces recuerda que nosotros tenemos una excepción que me permite retornar una excepción personalizada que tiene que ver cuando el recurso que estás tratando de buscar no existe. Una vez que realizamos esto, o sea que es en base a este identificador, recupero el usuario que viene asociado, lo siguiente que tengo que hacer es verificar. O sea, tengo que verificar si ya existe un cliente o autor con el mismo nombre y apellido, excepto el usuario actual. ¿Y esto por qué es importante? Porque si no hacemos eso, lo que va a intentar hacer el actualizar es, como no le estoy enviando el ID, él va a intentar crear un nuevo registro. Entonces la idea es que simplemente actualice la información del usuario que estoy recuperando, pero excepto el usuario actual. Entonces por eso, si recuerdas, nosotros habíamos implementado una query en cada uno de los del repositorio, tanto de cliente y de autor, una query que justamente se encargaba de hacer eso, que era verificar si es que ya existe, por ejemplo, creo que estaba por acá, ¿no? Quitar esto. Sí, ahí está. Donde yo le enviaba pues la información del ID. Vamos a cambiar esto acá. Se le enviaba la siguiente información. Se le enviaba, en este caso, el nombre. Claro, se le enviaba el primer nombre. Eso creo que sí estaba bien. Se le enviaba el primer nombre. Ahí está. Se le enviaba el apellido y se le enviaba luego el ID. Pero en este caso, acá yo tengo que enviarle el ID. El ID. Y con eso él lo que hacía era verificar si existe un cliente con el mismo ID, excepto el actual, excepto el actual, el que se está tratando de actualizar. ¿Ok? Y lo mismo tendría que hacer para el caso del autor. En el caso del autor, vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Se le envía igualito el nombre, el apellido y el identificador. Y con esto, lo que tendría que realizar es, mediante una condición, preguntar si es que existe. En alguno de los casos, si se da, lo que voy a hacer es enviar una excepción donde indique el mensaje que ya existe un usuario con el mismo nombre y apellido, excepto el actual. Por eso es que al final se le está poniendo este user ID no, que no tome el actual usuario que estás tratando de actualizar. Eso es con respecto al user, pero recuerda que al momento de actualizar, tú puedes estar actualizando información del cliente o del autor. Entonces acá tenemos que hacer algo muy similar a lo que hicimos en el registrar, de colocar un if y preguntar si el usuario que estoy recuperando es, por ejemplo, tipo cliente. Entonces, si es tipo cliente, entonces la información que se va a actualizar es la siguiente. Tengo que recuperar el user, en este caso el nombre de este usuario, tengo que recuperar mediante el set, y a ese set tengo que
asignarle el nombre que viene en el user profile. Este es el nombre que viene en el user profile, que es el nuevo dato, y lo asigno mediante el set_firstName al objeto que está asociado a este usuario. Recuerda que primero tienes que recuperar el user, y el user lo que va a hacer es obtener el cliente, y de ese cliente ya puedes tener acceso pues a sus métodos para actualizar el nombre del apellido. Esto, ¿por qué se hace de esta manera? Porque el vínculo que tenemos entre usuario y cliente es de 1 a 1. Lo mismo tengo que hacer para la parte del apellido y para la parte, en este caso, de la dirección de envío. Eso es en el caso el usuario que estoy recuperando sea de tipo cliente. Caso contrario, tendría que preguntar si ahora es de tipo, por ejemplo, autor, ¿no? Vamos a colocar si es de tipo autor. Voy a hacer algo muy similar, solo que en ese caso la información que se va a actualizar es simplemente lo diferente es que en el caso del autor se actualiza la biografía. Una vez que tengo eso, voy a mandar los datos al repository. En este caso vamos a ponerle update, por ejemplo, user, y le enviaré al user repository para que él guarde ya actualizado la información de este perfil. Y para retornar significará de que utilizando el user mapper.toUser profile tendría que convertir este objeto a formato user profile DTO. Y eso sería con respecto al actualizar. Revisando, recuperamos el usuario, porque teniendo ya el usuario puedo recuperar ya sea el cliente o el autor. Verifico que no exista ningún cliente o autor con el mismo nombre, excepto el usuario actual, porque quiero hacer una actualización. Y en el caso de que no exista, verifico si es que estoy recuperando un cliente y le seteo a ese cliente la nueva información que viene con el user profile. Y repito el procedimiento para el autor, y al final al user repository le envío el objeto user. Y recuerda que basta con que tú le envíes el objeto user para que al mismo tiempo se registre tanto en el usuario y el cliente, y eso es por cómo está asociado estas dos entidades. Y recuerda una vez más que esa asociación lo que hace es que cada vez que tú guardas un usuario, un cliente o un autor, se guarda en cascada, persiste en cascada. ¿Qué significa eso? Que la información se almacena en usuario, cliente o usuario, autor, dependiendo qué tipo de usuario es el que estás tratando de registrar o actualizar. Finalmente, necesito recuperar el detalle o el perfil del usuario por ID. Eso es un poco más sencillo, porque simplemente lo que voy a hacer es recuperar el usuario con ese identificador. Y si lo encuentro, simplemente le digo que esa información debe ser convertida a un formato de tipo user profile DTO. Y esa conversión ya lo tenemos acá. Así que en este caso fue más simple. Y ya para ir cerrando la implementación de este user service MPL, no olvides colocar el @transactional. Y recuerda que el @transactional que tienes que utilizar es de Spring Framework. En el caso, por ejemplo, de los métodos de registrar, tienen que ser como los estoy colocando, el update también. Y en el caso de los métodos que tienen que ver con lectura, no te olvides de ponerle de solo lectura. Así. Y en el caso del privado, no es necesario, porque ese método se está utilizando ya sea en el registro de cliente y registro de autor. Ok, una vez que hemos terminado esto, voy acá. Creo que sí me queda tiempo aún. Ya con esto ya terminé la parte de los registros, actualización de perfil, obtener el perfil y todo lo que tenga que ver con registro de usuario. Y me dirijo ahora a un service que me está ocasionando un error, que es el de compra. Y en compra tengo que verificar a qué se debe ese error. Entonces, a ver, esto de acá se sigue manteniendo porque me va a permitir recuperar
las compras por usuario. Hasta ahí todo bien. O sea, acá yo no tengo ningún error. Me voy a dirigir en todo caso a la clase, que es donde está ocurriendo el error por lo que puedo observar. Y acá vamos a dirigirnos justamente al método de crear. Lo que pasa es que ahora, cuando se va a hacer la verificación, recuerda que ahora ya no existe un cliente como tal. Entonces este acá se convierte en user y acá tengo que incorporar esto tengo que cambiarlo a user. Esto luego cuando ya implemente el inicio de sesión también se reemplazará, porque en realidad el usuario debería ser recuperado del inicio de sesión, pero como aún no tengo ese funcionamiento, voy a hacer que ni bien se trate de registrar una compra, utilizando el ID que viene acá, pueda recuperar la información del usuario. Y acá también tengo que cambiarlo porque ya no existe el setCustomer, sino existe el setUser, que es este, y acá le tendría que enviar el usuario. Luego esto se sigue manteniendo y acá esto también cambió. Esto de acá ya no es buscar por cliente, sino buscar por usuario. Y me parece que con eso ya estamos. Pareciera que sí. Ahora voy acá al controller y en el controller todavía no tengo nada, pero voy a ejecutar el proyecto hasta ahí, dado que creo que ya solucioné la mayoría de errores de sintaxis. Y vamos a ver qué otro error tenemos. Observen, acá tenemos otro error y es porque... Ah, ok. Creo que acá tenía que borrar esta sección de comentario. ¿Ok? Como te dije, en estos videos yo no voy a editar los errores para que por ahí de repente, si a ti te sale, veas cómo es que se va solucionando. Bien, acá me sale un error porque... Ah, ya. Lo que pasa es que el obtener historial de compras por ID de usuario, en realidad acá no sé por qué le retiré el user ID. Esto lo voy a retirar y solamente... El error puntual acá es el siguiente. Lo que pasa es que este tiene que recibir acá un user ID. Entonces, lo voy a retornar. Voy a hacer algo más práctico. Esto lo borro y debería estar así. Ya. Entonces, por eso está saliendo el error, porque actualmente el método necesita recibir el ID del usuario. Errores, errores. Entonces, ¿acá qué sucedió? A ver, es que esto ya tampoco no existe, pues es set user. Y acá estoy en el mapper. Ya, este mapper de acá, este mapper también tiene que variar. A ver, claro, ahora ya no debería tener esto de acá. Este es el purchase. Acá tenemos que modificar varias cositas. A ver. Esto se va a descontrolar. A ver, tenemos esto de acá. Sí, acá tengo que hacer algunas variantes, dado el cambio que, por ejemplo, acá tengo el sec total y esas cosas. Voy a aprovechar que estoy haciendo esas actualizaciones y analizándolo mejor, este sec total en realidad no debería estar acá porque esto es parte de la lógica que es del cálculo. Entonces, mm, sí, no debería estar acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar en este video en solucionar también este error y en mejorar esto. Este es el de compras. Entonces, acá voy a pedirle que voy a configurar en el constructor que el mapeo sea estricto. Y esto ya lo hemos hecho en algún código, que cuando tú colocas esto, lo que él es estricto y solamente mapea los atributos que son comunes y los que no, ya
uno tendría que hacerlo, ¿no? Este método en verdad, lo voy a borrar todo, ya tengo que hacer una limpieza porque ahora que me doy cuenta, eso no debería estar en el, en el mapper, porque el mapper simplemente debería no hacer cálculos, no es parte de su lógica hacer cálculos. Entonces voy a tener un método que va a recibir va a obtener la compra y le voy a poner, por ejemplo, esto. A ver, voy a recibir lo que es el objeto compra, que ya lo tengo acá, ¿no? Va a ingresar, se va a obtener lo que es la entidad. Luego, esto tampoco ya no debería estar. Esto acá lo voy a borrar. Voy a ver si por acá tenemos un mapper, un DTO. A ver, vamos a ver un DTO por acá. Este de acá. Ya, perfecto. Ya, ok. Entonces tengo este. Entonces, ya. Tengo esto de acá. Y acá vamos a hacer lo siguiente. En lugar de crear un cliente, voy a crear el usuario. Y este usuario es el que va a estar enlazado con la compra ahora, ¿no? Eso es producto de los cambios que estamos haciendo. Luego a este le voy a setear lo que es el ID. Y ese ID es el que va a venir de este DTO de acá. Una vez que ya tengo eso, luego a la compra le voy a asignar el usuario que está realizando la compra. Y luego vamos a hacer este mapeo que es agarrar cada objeto de los ítems y esos objetos los vamos a mapear pues con cada uno de sus compras. Lo que hace este mapeo es mapeo manualmente de los ítems de la compra con la compra. Eso es lo que hace esto acá. Y este método de acá, este to purchase item entity, lo voy a crear por acá. Vamos a definirlo acá. Este va a recuperar un objeto tipo item y va a tener esta forma de acá. Este creo que ya estaba, solo que lo borré. Pero sí, en realidad viéndolo esto sí queda tal cual estaba en la primera versión, donde simplemente llega el objeto del ítem que se va a crear y mapea los atributos que son comunes y los que no son comunes, como en el caso del libro, eso ya lo hago de forma manual. Creo un objeto libro, asigno el objeto libro a cada ítem y finalmente termino retornando el ítem, ¿no? Hasta ahí está igual. Y aprovecho que estoy por acá para crear el segundo que también estaba bien, que era el Purchase Item, que era lo contrario, que era este de acá. Este de acá lo que tiene que hacer es recibir el item, que es la entidad, hacer el mapeo, pero acá simplemente debería hacer esto de acá. Este subtotal ya no hay, pues, solamente el título nada más. El título, ya. Entonces ahí ya se está reduciendo, porque antes tenía mucha lógica y me llamó la atención de haber colocado ahí un cálculo del total, era innecesario eso. Una vez que ya tengo esto ya se solucionó, esta parte de los collectors ya no es necesario, solamente queda así y ya está. Y esa sería la nueva versión del Purchase Mapper, una versión reducida. Entonces vemos acá, esto ya no va. Por acá continuamos teniendo un error. Vamos a verlo. Perdón, acá me falta un paréntesis y ya está. Ok, entonces ya tengo la versión y esta versión únicamente se encarga de, a ver, haciendo un resumen, he agregado esta configuración estricta del mapeo. Ahora tengo un método que convierte
lo que es el DTO a entity y ya no hace los cálculos ya se hacen en el método del service, siempre deberían haber realizado ahí. Cambié lo que es el cliente por el usuario, ¿no? Producto de que ahora tenemos una clase, una entidad usuario, y luego tengo los métodos privados que ya existían antes, pero ahora simplemente los mantengo. Y estos métodos, ¿qué es lo que hacen? Es una conversión de cada item DTO a su respectivo ítem, donde le seteo el ID del libro. Esto recuerda de que es muy importante al momento de registrar la orden, porque al momento de registro de la orden, tú solamente necesitas el identificador del libro, pero cuando vas a mostrar el ítem, no necesitas mostrar el identificador del libro, sino el título del libro. Este es para el registro, este es para el listado. Ya tengo eso y ahora voy a ejecutarlo y ver qué otro error sale. Si a continuación sale otro error, eso ya lo puedo trabajar en otro video. Esta parte de acá también se acaba de malograr, pero se acaba de malograr no por el tema de que crea el user. Lo que pasa es que ahora, en el caso de la colección sí debería estar asociada no con el usuario, sino con en este caso con el cliente. Entonces, creo que por acá ya había tenido un customer repository, ¿no? Perfecto. Entonces, vengo acá y en lugar de este user repository, lo voy a reemplazar por un customer repository. De acá. Entonces, vengo acá, esto lo reemplazo. Esto se sigue manteniendo. Esto afortunadamente lo había creado con el nombre de cliente. Creo que ya pensando que iba a hacer estos cambios. Y esto de acá se sigue manteniendo y se sigue manteniendo. Y acá no hay mayores cambios que hacer. Volvemos a ejecutar. Creo que ya... no. Y acá tenemos otro cambio que tenemos que realizar. Esto lo tengo que cerrar en este video. Disculpen si esto se va a extender, pero... es importante que cierre esto porque si no cierro esto de acá en este video, lo voy a estar interrumpiendo cuando llegue al inicio a la implementación del inicio de sesión. Bien, vamos a ver qué sucedió acá. Claro, como hice los cambios en el mapper, a ver, ahora me está saliendo error en el de acá. Y vamos a ver por qué. Creo que es por el nombre. A ver, no sé qué nombre le puse. Este debería recibir un... no, 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 no. Me falta crear ese método. Voy acá. A ver, he creado solamente el... ¿dónde está? Tengo entidad. Ok. He creado este y me falta el contrario, porque este ¿qué hace? Este de acá es el que convierte, este es el que convierte de DTO a entity y me falta lo contrario, que es convertir la entidad a tipo purchase date. Claro, eso es lo que me estaba faltando. Entonces sería public o public purchase DTO purchase. Acá debería recibir la entidad. Recibe la entidad. Vamos a enviarlo por acá esto. A ver, recibe la entidad. Mapea este purchase DTO. No sé si lo tengo. Y acá hace el proceso de nuevamente tomar las entidades y cada entidad lo convierte a un tipo DTO. ¿Ok? Solo que ahora trabaja con los ítems de la entidad. Perfecto. Ya. Este método de acá, que vamos a llamarle to purchase, el de acá, es el que tengo que utilizar acá. Acá. Este. Creo que con eso ya se soluciona. Vamos.
Sí, tenía que hacer esos cambios porque no se puede quedar así. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. Creo que ya se creó. Ahora, observen que esto es, como les dije, cada vez que tú agregas un tema de Spring Security, por defecto él ya te genera un password y ya te coloca una seguridad. Eso quiere decir que ahorita si uno intenta, por ejemplo, hacer una petición a cualquiera de los endpoints que nosotros tenemos creados, ya no se va a poder. Y no es por la lógica ni nada, sino porque ya por defecto estos ya vienen con ya está activado esto con una protección. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá a obtener por ejemplo, esto lo voy a borrar. Si voy a obtener todas las categorías, hago un send, ahora me sale el 401, no autorizado. Y es porque ni bien tú agregas Spring Security ya te genera un filtro de seguridad. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Spring Security básicamente va agregando filtros y nosotros tenemos que cada vez que se envía una petición con esos filtros asegurar que la petición que llega tiene los datos correctos para pasar ese filtro. Si no los tiene, nunca los va a pasar. Pero bueno, eso ya lo veremos luego. Ahora lo que me interesa es que ver la base de datos, cómo es que ha quedado. Ya tengo la parte de usuarios, eso ya lo tengo acá. Esto de acá, el rol, ya lo tengo acá también con el rol. Ya tengo la tabla use cliente también ya se actualizó. Perfecto. Y ahora, como ya tengo actualizado mi modelo de datos, me regreso a la parte del properties y ahora sí, ya voy a cambiar este create por un update. Ha sido un menudo trabajo, ha sido muy menudo el trabajo. Es muy importante que esto lo hagas con calma, solamente para que te percates que insertar un modelo de seguridad no es solamente cuestión de crear un usuario y password, hay muchas cosas que hay que hacer, pero estoy confiado en que lo van a poder hacer, lo van a lograr, solamente hay que tomarlo con paciencia. Van a salir una serie de errores, pero eso va a ayudar a comprender un poco más el proyecto que ustedes están construyendo. Así que una vez que ya terminamos toda la configuración del registro de usuario y ya no tenemos errores por un momento, en el siguiente video ya te voy a explicar cómo se hace la prueba de esta funcionalidad mediante Postman y verificar que todo funcione, y si no lo hace, ver qué solución le damos. Así que no te pierdas ese video y muchísimas gracias.